Buenas noches, queridos amigos, ya estamos aquí en Divina Radio. Es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o por su término inglés bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia de 12 a 13 años, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. Es un gusto recibir a la doctora Roxana Villarreal esta noche. Hola Roxana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Divina, ¿cómo estás? Pues aquí intentando hacer conexión, desafortunadamente para mí he tenido algunos problemas telefónicos, entonces he tenido que cambiar el sistema para podernos comunicar por Skype por cuestiones económicas, porque estas entrevistas han salido muy caras y se los comento, digo, sin ningún afán de nada, simplemente que nuestros radioescuchas entiendan que nosotros, Divina Radio, no es una estación de lucro, perdón, es un servicio a la comunidad y de diversión sana y entretenimiento. Desafortunadamente, pues los recursos de la estación no son muy altos y de repente nos llegó un recibo telefónico tremendamente alto y tuve que cambiar, perdón, la comunicación de lo que hacía normalmente, que es muy clarito, a usar Skype para podernos comunicar con nuestros entrevistados. Y hoy quise pues hacerlo por este medio con la doctora Roxana. Desafortunadamente no pudimos. Me estoy comunicando directo aún con las consecuencias que esto implica, porque yo no puedo quedar mal con ustedes que ya nos están escuchando, y pues el chiste es llevarles este programa que es muy importante y ya mucha gente se encuentra conectada con nosotros en Divina Radio, y esa es la razón por la que nos tardamos un poquito y quería explicarla porque seguramente muchos de ustedes ya se enteraron por el muro de Facebook. ¿Cómo está, doctora? Vamos a hablar del bullying esta noche, así es que el micrófono está en sus manos y cuéntenos, por favor, qué es el bullying y de qué se trata y todo lo que conlleva a este tema tan importante. ¿Ok? Yo empezaría diciéndote, Guadalupe, que la violencia que se vive en las escuelas Uh-huh. es la más peligrosa, especialmente por el momento en que se vive el país en este tema, ¿no? Obviamente esta situación que puede iniciar en la casa se va agudizando obviamente en la escuela y se exacerba obviamente ya de más grandes en la escuela, en la calle, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el bullying? Bueno, mira, el vocablo proviene en sí de lo que significa en un momento dado lo que es el acoso, y este término describe actos de violencia física o Uh-huh. psicológicas de alguna forma intencionales y repetitivas, Sí. que son practicados casi siempre por un individuo, que se conoce como bullying, que es Uh-huh. realmente el malo de la película o el tirano, ¿verdad? Sí. O que en un momento dado también puede ser ejercido por un grupo de individuos o de niños o adolescentes con el fin, lógicamente, de intimidar o de agredir a otro o a otros que Uh-huh. son en su momento incapaces de defenderse contra ellos, ¿no? Ya. Este término se usó por primera vez por Dan Always en la década de los 70, y esto de alguna forma habla pues de que este tipo de situaciones lo vemos muy frecuentemente en los niños, y las Uh-huh. estadísticas actuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos habla de que de cada 10 estudiantes, Ajá. 3 de ellos son víctimas del bullying. Mm. A esto yo diría que si el inconsciente es un lenguaje y una tortura, que en su momento también es una forma de decir algo, podemos decir que la tortura es la inconsciencia del ser humano. Sí. Y tal vez esto es el origen mismo de la humanidad y se ha visto desde siempre, Uh-huh. y curiosamente los individuos siempre buscan torturarse y torturar a otros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la tortura? Bueno, según el convenio de la ONU contra la tortura en 1984, esto se refirió a que es todo acto por el cual se inflige tanto la cuestión intencional
hacia una persona con la intención de darle un sufrimiento o un dolor severo, ya sea de tipo físico o mental. Oh. La tortura en realidad es una forma de manifestación social que se maneja o se vive de diferentes maneras o de diferentes formas. Lo vemos o lo vivimos incluso a veces en la vida diaria, en la casa, en el colegio, en la oficina, en todos lados, ¿no? Y siempre, curiosamente, vemos que una persona siempre quiere ejercer el poder sobre otra o sobre otras, ¿no? A como dé lugar, y ve la manera de hacerlo y de lograr su objetivo. Actualmente no podemos decir a ciencia cierta hasta qué punto el ser humano puede ser capaz de generarle dolor a otro. El ser humano es tan complejo y tan ridículamente estúpido en muchas ocasiones que a veces no podemos medir este tipo de actitudes, ¿no? No sabemos hasta dónde podemos llegar a ser capaces con tal de hacerle sentir el sufrimiento a otros por alguna razón. Y a veces se maneja o lo vemos o lo estamos experimentando o estamos siendo a veces partícipes de esto al estarlo visualizando con personas que agreden a otras de mil maneras, como, pues, no sé, pisotones, cortaduras, quemaduras, descargas eléctricas, violaciones, golpeándolos, fracturándolos, amenazándolos, intimidándolos, en fin. La agresión y la tortura, aparte de ser física, obviamente, pues hay de tipo psicológica, que a veces es la que deja más secuelas, ¿no? Sí. No sé, aquí qué más tú quisieras irme dando la pauta para ir desglosando el tema. Tú dime, tú pregúntame. Yo leí aquí que se da más en niñas que en niños. ¿Esto es cierto y por qué? Sí, mira, normalmente la etapa crítica en el ser humano, bueno, una de las más críticas es justamente la adolescencia, lo hemos comentado en programas anteriores. ¿Por qué? Porque es una etapa de autoconocimiento, de autoaceptación y donde de alguna forma también las hormonas y las cuestiones físicas, psicológicas o incluso familiares que se están viviendo, a veces se tienden a imitar. Y justamente en el grueso de población donde vemos este tipo de situaciones de acoso, de maltrato, se dan curiosamente en esta edad de adolescencia. Normalmente justo es en esta edad de los 12, 13 años. Y ligeramente, bueno, vemos que casi siempre las víctimas son del tipo o del género femenino. Sí. Y curiosamente, bueno, los que tienden más a agredir en ese plan pues son los niños, ¿no? Los adolescentes, los hombres. No sé qué más quisiera saber al respecto. Las edades. Las edades, te digo, porque leía que entre los 12 y los 13 años. Es lo más común que se da. Obviamente, digo, no es exclusivamente de esta edad donde se ve más frecuentemente en este tipo de población, pero igual puede ser detectado incluso en niños mucho más pequeños y lógicamente pues en adolescentes, en jóvenes, incluso hasta en la cuestión ya de grandes, ya de adultos lo vemos hasta en el trabajo, ¿no? Esto no nada más es delimitado a nivel escolar. Esta situación de acoso y de maltrato se da en todos los ámbitos, no se respeta a nivel económico, a nivel sociocultural, se da en todos los ámbitos. Pero bueno, cuando hablamos prácticamente de la cuestión escolar, únicamente estamos delimitándonos a ese grupo de población, ¿no? Los escolares. Se ve más evidentemente manifiesto en niños y adolescentes entre esas edades, ¿no? 12, 13 años. Yo había leído que hay 8 modalidades de acoso escolar, que es el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación social, la coacción, la exclusión social, la intimidación y la amenaza a la integridad. ¿Nos podrías explicar cada una de ellas? Sí, mira, lo que más se llega a ver en este tipo de situaciones de acoso o de maltrato escolar es justamente lo que es el bloqueo social, es cerca aproximadamente de un 30%.
a qué nos referimos cuando decimos bloqueo social? Bueno, esto agrupa a una serie de acciones en las cuales el acoso justamente lo que intenta es bloquear socialmente a la persona que está siendo objeto de esto. ¿Qué intentan hacer? Bueno, buscan justamente aislarlo de tal manera que empiece a marginarse y así de alguna forma, bueno, todo el mundo lo empiece a hacer a un lado, ¿no? Es con la intención de bloquearlo, de no permitirle acceso ni a socializar en ningún tipo ni con nadie, ¿no? Aquí, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, pues no sé, las típicas previsiones, ¿no? De jugar, por ejemplo, en un grupo, en un equipo, con cierto grupo de personas, hay obviamente dificultad para poderse comunicar con los demás, hay una serie de agresiones por parte de los otros que están atentando contra el otro, ¿no? Son burlones, constantemente provocan a su víctima para hacerlo quedar en ridículo, para hacerlo llorar, ¿no? Eso también es parte de ¿cómo te explico? Como de hacerlo sentir mal, independientemente de lo que quieran lograr con la víctima, es con la intención de culparlo de todo, de buscarlo o de hacerlo parecer ante los demás como el típico chivo expiatorio, ¿no? Echarle la culpa de todo lo malo, y aunque los otros sean los causantes de lo malo y de lo negativo que están generando, le echan la culpa a esta persona, ¿no? El hostigamiento, decías, también es otra forma del acoso, y cuando hablamos de esto, bueno, ¿a qué nos referimos? Bueno, a una serie de conductas que consisten justamente en estar molestando y torturando mentalmente a la persona mediante una actitud de desprecio, de no respetarlo, de hacerlo a un lado, de ridiculizarlo, de burlarse, hacerlo menos, ¿no? Ponerle constantemente apodos, eso es muy típico, y acordémonos que en la niñez y sobre todo en la adolescencia los jóvenes son muy crueles, empiezan a poner apodos, y eso también es una forma muy grave emocionalmente hablando, porque deja secuelas posteriores que se van inmediatamente manifestando en ciertos problemas de conducta, ¿no? ¿Qué otra manera? Bueno, la manipulación social, que esto obviamente nos habla de querer a veces distorsionar la imagen de X niño o del niño que está siendo víctima del bullying, tratando de manchar su imagen ante los demás, ¿no? Empiezan a hablar mal de él, empiezan a ponerlo en contra de los demás, haciendo o diciendo cosas de él cuando no son de alguna forma ciertas, con la intención obviamente de manejar a los demás en contra de o ponerlo en contra de la víctima, ¿no? La exclusión social. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Bueno, obviamente a una serie de conductas que tienen la intención de hacer a un lado al niño, ¿no? Que es maltratado, que es objeto de abuso. Es decir, por decir al chavito, no lo dejan participar en ningún juego, en ninguna actividad académica, lo siguen haciendo a un lado, le impiden que hable, ¿no? Lo limitan, lo critican, en fin. Otra de estas, decías también ciertamente lo que es la coacción. Y cuando hablamos de coacción, ¿a qué nos referimos? Bueno, a toda aquella serie de conductas de maltrato que pretenden que la víctima realice acciones contra su propia voluntad, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Bueno, en actitudes de conducta de quienes acosan al niño y que ejercen un poder de dominio, ¿no? Y de autoridad, y hacen que el cuate o el niño en este caso se sienta con una actitud de sumisión o de sometimiento a los demás, ¿no? Y tiene completamente dominio en ningún sentido de su voluntad ni de nada, ¿no? Otra es, bueno, la intimidación. Cuando hablamos de esto, hablamos de que el grupo que trata de burlarse del otro, bueno, lo trata de descalificar y empieza a intimidarlo, empieza a amenazarlo, empieza a amedrentarlo, y lógicamente, bueno, todo esto genera en la víctima una serie de síntomas que le generan miedo, mucha ansiedad y muchos problemas de tipo emocionales a nivel también de autoestima, ¿no? Y lo último, bueno, sería
lo que es la amenaza a la integridad, y esto obviamente pues nada más nos habla de que es una serie de conductas que buscan de alguna forma amilanar mediante las amenazas contra la integridad del otro o de la familia mediante la extorsión, ¿no? Ajá. Prácticamente es eso a lo que decías o a lo que te estabas refiriendo tú. Aquí nos pregunta Oscar García, dice, ¿en qué forma se debe estar preparado para afrontar los casos activos de bullying y quiénes deben estar inmersos para llegar a una solución? Bueno, cuando hablamos de este término, tiene que haber tres partes que están involucradas. Obviamente el agresor, la víctima y otro que a veces pasamos o dejamos de lado, ¿no? Que son los que están viendo la acción de agresión contra el otro, que son los que están prácticamente observando, ¿no? Los que están sentados ahí viendo toda la agresión y toda la descalificación de la que es objeto la víctima, ¿no? ¿Quiénes están involucrados? Bueno, obviamente todos, desde a nivel de escuela, bueno, los profesores, la persona que está siendo objeto, que es el agredido, la víctima, el agresor, ¿no? Y lógicamente los que están visualizando o viendo todo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, estar muy al pendiente porque hay, lógicamente, como en toda cuestión de conducta disfuncional, pues una serie de síntomas o de signos, mejor dicho, ¿no? Que nos involucra en muchos aspectos a nivel conductual, a nivel emocional, psicológico, en fin, ¿no? Y bueno, esos son aspectos que también tenemos que tomar en cuenta, porque de lo contrario, si no los conocemos, podemos estar enfrente del problema y sencillamente no poder descubrirlo, detectarlo, y lógicamente no vamos a poder actuar ni oportunamente y vamos a favorecer sin querer una situación más grave que luego estemos lamentando. ¿Cómo tú puedes saber cuando un niño está siendo abusado? Bueno, mira, los signos de alerta para detectar el bullying, tenemos que observar lógicamente las dos partes, que son las principalmente involucradas, que son las del agresor y las de la víctima, ¿no? En el agresor, ¿qué es lo primero que vemos? Bueno, que el agresor tiene una serie de características, ¿no? En cuanto a su personalidad o sus rasgos de personalidad. ¿Cómo son estos niños agresores o bullies, ¿no? Bueno, tienen casi siempre personalidades muy autoritarias, son niños muy demandantes de atención, con un abuso exagerado del poder. Son niños con obviamente mucha necesidad de controlar y de dominar a los que están a su alrededor. Tienen muchas ocasiones disminución en sus habilidades, sobre todo de tipo social, que es donde más mal funcionan. Son niños obviamente un tanto envidiosos, un tanto egoístas, ¿no? Son niños con cuestiones de emociones a nivel de mucho resentimiento y de mucha frustración, un tanto enojados con la vida. Son niños lógicamente impulsivos, tienen poco control de impulsos, son niños que cualquier situación los hace explotar, que los hace descontrolar sus actitudes y llamar la atención de alguna manera. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con el uso de la fuerza, a veces con el abuso de su energía, ¿no? Tratando de evidenciar que ellos son los que dominan, con la intención lógicamente de hacerse notar y de tener el control del grupo o de la víctima en este caso. Son niños lógicamente también pues niños muy agresivos, son niños muy hostiles, son niños por su sintomatología que presentan, son niños casi siempre con mucha rigidez en sus actitudes, son un tanto obsesivos, casi muchos de ellos también son muy obsesivones para sus cosas, y eso justamente hace que sean muy rígidos, y precisamente por esa rigidez a veces son crueles, ¿no? Tienen lógicamente los agresores también problemas escolares. Esto lo vemos mucho en cuestiones de trastornos de conducta,
fácilmente se desesperan, tienen poca tolerancia a la frustración, poco control de impulsos, son niños temerarios que no miden consecuencias de lo que hacen, de lo que dicen o de lo que puedan estar lastimando o hiriendo a su víctima, ¿no? Obvio, algo también muy sui generis o muy característico en este tipo de población, casi siempre adolescente, decíamos, es que pues curiosamente no les generas culpa. Prácticamente desde ahí empiezan los rasgos de personalidad ya mucho más grandes en cuanto a cierta sociopatía o rasgos de personalidad antisocial, porque uno también de los síntomas o signos claves que vemos en el antisocial ya cuando es como tal una persona adulta, pues es curiosamente que no le generas culpa con nada. Y estos niños en esta edad de adolescencia no manifiestan la culpa por hacer sufrir al otro, no tienen control de su conducta y lógicamente el convivir con ellos se vuelve un tanto difícil porque son niños que no fácilmente son soportados o aceptados, incluso ni siquiera por su propia familia, ¿no? Y lógicamente ahí empiezan a aflorarse, o bueno, no a aflorarse, sino a manifestarse conductas de tipo antisociales, ¿no? Como lo que te decía. Esto, bueno, sería prácticamente en cuanto a lo que es el agresor. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando queremos darnos cuenta de si un niño es o no objeto del acoso o maltrato escolar, ¿qué vemos en la víctima? Bueno, vemos en este tipo de niños que son normalmente jóvenes o niños muy miedosos, con mucho nerviosismo de cualquier cosa mínima, se ponen nerviosos, son un tanto aprensivos. Se les ve constantemente con un semblante triste. Obviamente son niños relativamente dóciles, muy inseguros de sí mismos, con baja autoestima casi siempre. Al ser objeto estos niños de agresión o de acoso sexual, ¿qué es lo primero que vemos? Bueno, en la consulta yo te lo puedo decir, lo puedo compartir con ustedes, es que bueno, lo primero que vemos es que el niño empieza a bajar mucho en calificaciones, su rendimiento ya no es el mismo y de repente, aparentemente sin motivo, el niño empieza a disminuir mucho su rendimiento. Los maestros, los papás, todo el mundo se pregunta el por qué y a veces no se dan cuenta porque el niño justamente por el temor que le genera el ser constantemente intimidado por el agresor hace que el niño se calle, que se vuelva aislado, que se aísle, que no hable, que no socialice, que se sienta obviamente inseguro y algo también muy típico, ¿no? Que empiezan a tener lesiones físicas como de estar lastimados, ¿no? Con golpes, quemaduras o pellizcos, ¿no? Los agresores son muy crueles con ese tipo de niños y a veces físicamente lo podemos detectar con los datos clínicos, pero sí, las secuelas emocionales a la larga pues no se hacen esperar y lógicamente el niño empieza a tener problemas emocionales que incluso hasta el suicidio puede generarles, ¿no? Vemos que el niño no socializa, tiene miedo incluso a socializar por el temor tan grande que le han tenido, le han infundido y lógicamente lo primero también que vemos, sobre todo en niños más pequeños, es que algo principal es que el niño no quiere ya ir a la escuela, ¿no? Empieza a tener o a disminuir su interés por seguir participando en cuestiones escolares y los papás ahí es donde empieza un poquito como el foco de atención y a ver qué está pasando con mi hijo, por qué no quiere ir, ¿no? Y bueno, serían prácticamente los datos más importantes en cuanto a la alerta para detectar si un niño es agredido o si es objeto del abuso o si el niño está siendo el agresor con otra persona, ¿no? Sí. Ajá. Me está preguntando, bueno, no me está preguntando, me está diciendo Serafo que cuando él era chico, por su sensibilidad, lo hacían sufrir mucho en la escuela. Ajá. Y le hacían mal, le hacían muchas travesuras. Ajá. Entonces me imagino que a eso se refiere el bullying, ¿no?
cuando están Es abusando de que ti. es que es el maltrato físico, es el maltrato emocional, es la intimidación, es una tortura, lo que mencionaba yo al principio, ¿no? Es el hecho de estar lacerando o matando a fuego lento a alguien, a veces sin saber ni por qué. Y el ser humano es tan complejo y tan difícil a veces de entender que no podemos medir hasta qué punto puede ser un ser humano tan cruel con alguien, ¿no? Y disfrutar incluso a veces con ese tipo de sufrimiento, porque también algo importante en este tipo de chavos agresores es que carecen de empatía, que es lo que también hemos dicho ya en varios programas previos, que no tienen la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, son muy Uh-huh. insensibles, ¿no? Son niños Uh-huh. egoístas, fríos y de hecho pues muchas ocasiones hasta peleas con el mundo, ¿no? Sí, bueno, dicen que no hay mucha diferencia entre la antigüedad y ahora, donde la gente sigue comportándose de la misma manera y siguen abusando de los niños de la misma forma. Incluso a lo mejor ahora ya hay muchas más ideas, porque con tanta tecnología y tanta cosa, a veces a los niños se les ocurre hacer cada cosa que bueno. Lo que pasa es que efectivamente, ¿no? Son diferentes formas de aprenderse, a veces, actitudes o patrones de conducta que a veces en niños más chiquitos ni siquiera saben ni por qué y ya lo están imitando, ¿no? Y bueno, en cuanto a la división, por ejemplo, de esta cuestión del acoso, del maltrato escolar, podemos dividirlo en dos formas. Uno podría ser el bullying directo, que es la forma más común entre los agresores, y se ve obviamente más en el género masculino. Uh-huh. Y la otra es la agresión social o el bullying indirecto, y esta es obviamente mucho más común en las niñas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, bueno, también en niños más pequeños en edad, o sea, niños más indefensos, ¿no? Y curiosamente esto se caracteriza por forzar a la víctima, no sé, en cuestiones de aislamiento social, lo obligan de alguna forma a aislarse completamente. Y esto cómo lo vemos o cómo vemos que se da en estos chavos. Bueno, empiezan a esparcir comentarios negativos de la víctima, empiezan a hablar mal de los demás, empiezan a hacer que el niño socialmente se haga a un lado, ¿no? Uh-huh. Que sean constantemente objetos también de intimidación por otras personas, Uh-huh. o que incluso también cuando otro grupo o algún niño en particular quiera acercarse a la víctima, lo que hacen los agresores es también intimidar a ese tipo de amigos que quieren socializar con la víctima, y lo que hacen es también alejarlo, ¿no? Esa también es una forma de Nos comenta aquí, obstaculizarlo. nos comenta Serafo que los profesores pueden abusar de los chicos como, no, eso no, como Germánico cuando los explota con tanta tarea. Bueno, sí se da el abuso de los profesores para los niños, pero eso también se le llama bullying. Bueno, hay de alguna forma también es parte del proceso, parte del fenómeno, ¿no? Así como es el bullying, también es el moving, que es el acoso laboral. Ya cuando hablamos de una persona adulta en un trabajo, ya se le da también otro Pero yo me término. refiero en la escuela, porque en lo personal yo tuve un evento cuando era muy pequeña, tenía 5 años, y quiero confesar que no podía pronunciar la letra R. Ajá. Uh-huh. Entonces tenía 5 años y yo en octubre cumplía los 6 años. Y no me aceptaban en la escuela porque todavía tenía 5 años y faltaba un mes para que cumpliera 6. Por lo tanto, como yo no podría decir la R, la maestra Empezó a burlar de ti. directora, no, la directora me aceptó porque me faltaba un mes para que yo cumpliera los 6 años, y de repente me tocó una maestra llamada Jania, que era terrible, porque de verdad me pegaba todos los días. O sea, me jalaba, mi madre me hacía mis trencitas a los lados, me hacía mis trenzas largas, y la maestra parecía que me estaba ordeñando. O sea, me jalaba pum, 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 como cuando ordeñas una vaca, así. O sea, me maltrataba, que porque yo no podía decir la R. Y aparte, pues mi madre no tenía los recursos en ese momento para comprarme ciertos libros que se necesitaban, y si yo no llevaba los libros, me jalaba el cabello y me hostigaba y me decía, cállate porque si le dices a tu mamá te va a ir peor, ¿no? Eso no es bullying, eso solo es Sí, entre niños o también entre no, profesores y niños. pues también se da, o sea, sí se puede, de alguna forma, te digo, es parte del fenómeno, ¿no? Y aquí lo que se trataría de hacer es un poquito de conciencia, ¿no? Ver qué está pasando, o sea, por qué también el maestro tiende a tener ese tipo de conductas. Y a Ujú. veces es lo que te digo, a veces se repiten
porque a veces en tu niñez pudiste tú haber sido objeto de esto y sin querer, o a veces queriendo, porque a veces es muy consciente también la actitud de agresión, ¿no? Se da como parte del fenómeno también. Wow, pues es interesante. Dice Serafo que ahí en Argentina hubo un caso en Patagones o Pata, no sé pata. cómo se dice, donde un chico que era cargado entró a la escuela y mató a 5 compañeros. Es una bomba de tiempo. Un chico sujetó el bullying. Imagínate matar 5 compañeros. Y digo, se han dado muchos casos en los Estados Unidos donde llega un chico con con un arma y mata a sus compañeros. Y pienso que eso es parte del bullying también. Sí, sí, pues es parte de esto y también te digo porque no tenemos la conciencia y no tenemos la educación, no sabemos a veces ni siquiera detectar lo más simple en nuestra casa y pues menos en la escuela, y a veces los profesores en muchas ocasiones dejan mucho que desear en cuanto a su preparación, y a veces hay gentes que son muy dañinas que en lugar de ayudar a los niños o a los chavos de ahora los perjudican más. ¿Qué tanto psicológicamente, o psiquiátricamente se ven estos casos, doctora? Se ve muy frecuentemente y desgraciadamente se están viendo más, y te decía al principio, las estadísticas actuales, de cada 10 estudiantes, 3 son objetos de esto, ¿no? Y ya es una Es un estadística gran bastante grande. porcentaje, un Sí, gran porcentaje, sí. Yo quiero imagínate. comentarle otra cosa. Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, usted ya conoció a mi hermano, y estábamos chiquitos, pero él nunca le dijo a mi madre que todos los compañeros de la escuela lo golpeaban todo el tiempo. Vivió así y creció así de alguna manera muy maltratado. Yo recuerdo que en una ocasión un chico lo golpeó, pero cada rato lo golpeaba. Y yo recuerdo que el chico lo golpeó y yo no pude soportar más ver ese dolor de mi hermano y me le eché encima, fui, le toqué a su casa, me le eché encima, me le monté como caballo y lo empecé a golpear a puño cerrado porque yo siempre fui muy fan de lo que era el box y me gustaba mucho ver el box y como que yo quería ser boxeadora. Entonces, cuando vi ese abuso hacia mi hermano, yo me desquité de una manera tremenda que no me podían quitar de encima de él, porque yo decía, ¿cómo es posible que pueda maltratar hacia mi hermano, no? Que no es justo. Y eso podría yo considerarlo como bullying, lo que le estaban haciendo, pero en el caso mío, pues creo que fue defensa hacia esa situación, ¿no cree? Pues es que tú reaccionaste así, pero igual si tú hubieras sido, fíjate, actuaste como hermana, y como Ujú. hermana más o menos de la edad de tu hermano, ¿no? Ahora, si tú fueras la mamá, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Igual o peor? Mm, pues no lo sé. Hay padres que se van con todo y hasta por lo menos matan al agresor, ¿no? Aman tanto a sus hijos que lo que menos quieren es que sean objetos de abuso de cualquier tipo. Y ahí digo, y te lo digo como psiquiatra porque me ha tocado ver, de hecho hoy todo el santo día, bueno, tuve un desayuno académico de una federación médica, desayuno, bla, 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 y tuve todo el santo día en PGR. Yo valoro pacientes en centro de arraigo, de la PGR y del AFI, por parte de Torre Médica, Ujú. y me tocó ver no uno sino varios pacientes y me aventé casi toda la tarde ahí, ¿no? Y bueno, ves cada historias de vida, cada historia de vida, cada dinámica familiar, y muchos de ellos curiosamente tienen el antecedente de ser niños o maltratados o de haber vivido en un núcleo muy disfuncional a nivel familiar. Perdóneme que me ría. Perdóneme. Es que estaba leyendo el chat y como dije que no podía decir la R, me pusieron perdóname, perdóname. Perdóneme, doctora. No me creo. Te decía, es triste a veces escuchar las historias de vida de esta gente, y curiosamente están ahí, pues no porque son blancas palomitas, ¿no? Son gentes Ujú, con rasgos muy altos de sociopatía, porque ya mataron, ya violaron, ya son narcos, son violadores, secuestradores, en fin, gentes que difícilmente tienen la capacidad de sentir el dolor ajeno, y hasta gozan con eso, ¿no? Y ujú. ahí los tienes ahí presos, recluidos, y muchos de ellos pues obviamente con una reacción emocional pues severa, ¿no? Hay gente Ujú. que literalmente hasta se sale de la realidad.
se psicotizan y todo pasa, ¿no? Son gentes agresivas con ellos, gentes que alucinando son un riesgo potencial tanto para los demás como para ellos mismos. Psicótico, deprimido y con una historia de vida caótica, no te digo cómo termina, o matando o matándose, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más nos quiere decir, doctora, acerca del bullying? Lo que me quieras preguntar. No sé, yo no soy experta en el bullying. Simplemente he leído un poquito, pero pues creo que ya le hice las preguntas que yo tenía. No sé qué más nos quiera usted agregar. Bueno, ¿qué formas tiene el agresor o qué técnicas tiene, ¿no? Para atacar ejercer? a su víctima. Sí, bueno, son niños o no adolescentes que empiezan por insultar a sus víctimas, tienen ataques físicos constantes hacia esta persona o contra el grupo, ¿no? Que ellos piensan que hasta pueden ser hasta su propiedad, ¿no? Constantemente interfieren con la propiedad personal de la persona que es agredida y esto lo hacen rayando libros, material escolar, ropas, en fin, dañan cualquier situación que tenga que ver con la víctima, ¿no? Empiezan a infundir rumores sobre la víctima o la persona que están abusando, empiezan a hablar mal con la intención obviamente de que los demás los hagan a un lado, empiezan a desprestigiar y a despreciar mucho a esta persona, aparentemente pues sin motivo, ¿no? Empiezan a hacer que la víctima haga lo que ella quiere, precisamente a base de intimidación o de amenazas, y la víctima pues en un afán de no sentirse más agredido pues terminan haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Los amenazan constantemente, colocan a su víctima en situaciones problemáticas, por ejemplo en las escuelas o incluso con las autoridades, los directores, los maestros, ¿no? Empiezan a hablar o a generarles problemas graves con la intención de hacerlos parecer como culpables, cuando en el fondo obviamente nada de esto es cierto. Empiezan a tener acciones de autoridad contra la víctima y generarles situaciones de conflicto y de mucha culpa, ¿no? También empiezan a hablar mal de ellos, los empiezan a insultar, hablan mal de su familia, sobre todo más de la mamá, ¿no? Empiezan a insultarla, a decir que es de lo peor, se burlan de cómo viven, de que si el papá es alcohólico, si el papá les pega, de su nivel económico, de su religión, de sus preferencias sexuales también, ¿no? Hay aislamiento social, lógicamente lo vemos en la víctima, ¿no? Decíamos también esta cuestión de la cibernética y las computadoras, ¿no? El usar la tecnología también es una forma de ejercer esto. ¿Cómo lo vemos? Bueno, cuántos niños o cuántos adolescentes no lo hacen, lógicamente creando páginas falsas, ¿no? Sobre la víctima. Empiezan a descalificar a los demás subiendo videos, poniendo fotos, haciéndose pasar por ellos para dejarlos en mal ante los ojos de los demás, ¿no? Empiezan a chantajearlos, empiezan a rayar, no sé, paredes con insultos, hablando mal de ellos, ¿no? Empiezan los sarcasmos, las ironías, los constantes apodos, ¿no? Y lógicamente esto pues le genera mucho más frustración, mucho más miedo y mucho más temor en general a la víctima, ¿no? Y bueno, esto te digo, lo vemos mucho más en la edad de adolescencia. Y bueno, podemos hablar incluso de muchas situaciones que repercuten en todos los aspectos de la víctima, a nivel conductual, a nivel de rendimiento, a nivel de conducta, Uh-huh. a nivel emocional. Uh-huh. No sé qué más quieres saber. Pues no sé, doctora, usted guíeme porque usted es la experta. Bueno, ¿qué debemos de hacer? ¿No? Por ejemplo, ya se me ocurre algo, la televisión es un problema. Por supuesto. ¿De ahí se pueden derivar estas actitudes? Uh-huh. Por supuesto que ¿Por sí, qué, porque doctora?
¿Por qué? Porque el niño a veces está imitando patrones de conducta, tiene ídolos en la televisión, hay caricaturas muy agresivas, cuestiones muy violentas, simplemente por Dios santo, no nos vayamos lejos, los noticieros, no, es una agresión a los oídos, a la vista, el ver tantas imágenes destructivas de violencia, de secuestros, de matanzas, ¿no? Cuántos estados, incluyendo desgraciadamente mi estado de Guerrero, ¿no? Que está cada vez más gravemente con este tipo de situaciones de matanza, de narcos, de venganzas y cosas así. Lógicamente, pues esto lo están como cultivando, ¿no? En los chavos, y ellos están imitando a veces este patrón de conducta, ¿no? Y si aparte le sumas eso, que vienen o provienen de una familia disfuncional, no sé, que son hijos de padres alcohólicos, de madres rígidas, castrantes, golpeadoras, en fin, son cosas que el chavo empieza a actuar y se ve muy evidentemente manifiestas en su conducta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? No sé, estoy pensando. Hoy no estoy como que muy centrada. Estoy Pues no pensando sé, qué más le pregunto, porque si digo lo que están leyendo, digo lo que estoy leyendo del chat de Divina Radio, uh-huh. pues creo que no es correcto, porque usted está hoy muy seria y no puedo yo ponerme a jugar cuando está usted hablando de un tema tan importante, ¿no? Y ahí de repente pues se está surgiendo una tremenda discusión, ya sabe usted cómo se acostumbra, divertida, y pues por ahí no nos vamos a ir, pero estaba pensando qué más preguntarle. ¿Qué pueden hacer los padres en estos casos? ¿A dónde tienen que acudir los padres en caso de acoso escolar? Bueno, mira, primero, yo antes que irme con los padres, yo mencionaría un poquito cómo se debe actuar, ¿no? Cómo debe actuar un niño que se siente víctima, o que de hecho es víctima de un agresor. Bueno, lo primero que tiene que hacer el niño o el joven que está siendo objeto de esto es, lógicamente, no demostrar el miedo, ¿no? No llorar si se siente frustrado o se siente enojado, no demostrarle la debilidad al agresor. Si empiezan a insultarlo o a ridiculizarlo, obviamente que se trate de defender un poquito, ¿no? Con con algún argumento, por más bobo que quiera. La cosa es no permitirle al otro que lo siga agrediendo de esa manera. Que empiece lógicamente a tener un poquito más de protección, y esto es prácticamente alejarse o correr cuando vea que esta persona le genera un peligro, ¿no? Que se vaya a un lugar seguro, que lo hable, que lo verbalice con la persona que tenga confianza, los profesores, los padres, ¿no? Que hable con los amigos de lo que le está pasando, porque también como se vuelven aislados y se vuelven muy poco sociables, pues son niños muy solitarios, que tienen miedo de todo y viven en su mundo, y así van creciendo, ¿no? Dejar claro que en ese sentido, bueno, el niño está sintiendo y que está percibiendo cosas que pueden ser también mucho generadas por la intimidación del agresor, y que al niño que está siendo objeto de víctima, pues que no sea, vaya, que le haga sentir que no está solo, que tiene gente que lo apoya, y tratar de apoyarlo y de estar con él en cualquier sentido de que se siente indefenso, ¿no? ¿Qué debo hacer yo, por ejemplo, si veo que, por ejemplo, tú mencionabas el ejemplo de tu hermano, Uh-huh. y tú tienes un hijo y ves que está siendo también víctima de esto? Bueno, lo primero que tienes que hacer es investigar realmente qué está pasando con él. Platicar de una manera tranquila, un lugar adecuado, con sus compañeros, indagar, obtener la información más fidedigna y más oportuna posible, tanto con los amigos del niño, los maestros, o incluso hasta con los familiares, porque esto no nada más, insisto, se da en la escuela, se maneja en muchos aspectos, y la familia no es la excepción, ¿no? Claro. Platicar con el niño, hacerlo, decía también, sentirlo que no está solo, que puede confiar en ti como padre, y tener un poquito más de acercamiento con él, ganarte su confianza para que te pueda abiertamente manifestar sus miedos, sus inseguridades o todos sus temores que tiene, ¿no? Uh-huh. Hablar del tema,
porque a veces esto lo intimida más y a veces tanto tiene el niño miedo del agresor como incluso también mucho miedo a la reacción de los padres. Y si tiene mamá rígida, neurótica, alcohólica o el padre adicto, lógicamente también va a manifestar una serie de actitudes que el niño puede pensar o dar por hecho que lo van a golpear, ¿no? Que por qué no se defiende y hasta puede ser contraproducente para él, ¿no? Comprometerlo o comprometerte tú, mejor dicho, a ayudar a tu hijo, porque bueno, si es tu hijo, lo que menos quisieras es que lo sigan maltratando, pero bueno, eso lo puede hacer un padre consciente. Pero a mí me ha tocado ver padres que de plano pues ni son conscientes, son insensibles y lo que menos quisieron es justamente traer un niño al mundo, ¿no? Y ahí lo tienen y ahí lo están medio educando y medio cuidando y lógicamente pues son niños muy descuidados y que andan ahí haciendo de su vida un papalote sin ninguna supervisión y sin ningún cuidado de nada, ¿no? Me dice una de nuestras radioescuchas que dice, si hay debilidades de un niño, ¿cómo hay que hacerle para poder ayudarles a salir de ello? Tratando de ser honesto con él y bueno, más que de ser honesto tú con él, que el niño trate de ganarse, o sea, de ganarte tú con su confianza, tratar de ser claro, hablarle sin tapujos y sobre todo algo bien importante que a veces no se da, que es tratar de ponerte en el nivel de madurez que el niño está, o nivel de desarrollo, mejor dicho, porque a veces hablamos de una manera muy como te diré, un tanto compleja que a veces el niño no entiende. Y si no te pones a su altura o a su nivel, lógicamente por más que le quieras advertir un riesgo o un peligro o una situación de cuidado o de autocuidado, el niño no te va a poder entender, ni a ti ni a nadie. Por eso es importante tener en cuenta primero la edad en que está y hasta incluso la forma de abordarlo, el lugar donde abordarlo, la forma como decirle las cosas y ponerle bien claro, insisto en que no está solo, que tiene el apoyo de la familia o de la persona que en este caso esté haciéndose responsable de él, ¿no? Los maestros ¿qué tienen que hacer? Bueno, primeramente pues también identificar primero a la víctima y darse cuenta también quién es el que lo está agrediendo, es lo primero, porque también a veces son nada más espectadores, y así como los maestros también están normalmente los amigos, ¿no? Lo están viendo y a veces su silencio está favoreciendo que esto se siga dando. Y el maestro empieza a ver esto en la víctima, hay que verificar constantemente preguntando a los papás si ha habido síntomas acompañados a su conducta, por ejemplo, si comen bien, si duermen bien, si hay somatizaciones o son estos síntomas que a veces el cuerpo saca mediante cuestiones físicas a nivel de algo a lo que no le has dado salida, ¿no? Una cuestión emocional te hace somatizar y somatizar es justamente el hecho de sacar por el cuerpo lo que traes dentro y que no has podido eliminar de alguna forma. Eso es somatizar, dolores musculares, dolores de cabeza, en fin, muchas cosas, ¿no? Vómitos, náuseas. Hay que investigar bien qué está pasando en cuanto a los síntomas físicos del niño, las cuestiones de conducta, lógico, las cuestiones emocionales, si está deprimido, si ya ha pensado en la muerte, que también eso lo pasamos por alto y de repente, ¡pum!, oh sorpresa, el niño ya se suicidó, ¿no? Y esto es lo más triste que nos ha tocado ver. Claro. Platicar con los compañeros, tener lógicamente, aparte de tenerla, tratar de que esa conciencia se complemente más con la conciencia social y sobre todo, bueno, primero pues con la familia, ¿no? Con el propio agresor y con la víctima. Ay, doctora, pues es un tema bastante extenso. No veo muchas preguntas de nuestros radioescuchas. Hoy, esta noche no ha habido muchas preguntas. Más bien, pues hay mucha plática ahí en el chat de Divina Radio, www.lavozdelangel.com. Pues la gente viene a divertirse. Yo creo que a veces les gusta que los temas sean tratados de una manera muy ligera. Obviamente hoy no era el caso porque pues estamos hablando de un tema muy serio, de un tema que de verdad es desastroso y puede acabar con la vida de una persona y bueno,
teníamos que ponernos un poquito más serios, pero qué bueno que la gente venga a Divina Radio y se divierte y se la pase muy bien, porque de eso se trata, de que vengan a pasarse un momento agradable después de llegar del trabajo y de estar contentos y a gusto, ¿no cree? Totalmente de acuerdo. Le agradezco mucho, doctora Roxana, por haber estado conmigo esta noche. No sé si quiere agregar algo por la No, entrevista de no, esta noche. Divina, nada más un saludo y gracias por la invitación. ¿De qué vamos a hablar la semana que entra si es que quiere usted estar aquí conmigo y hacerme el favor de su amistad y su presencia? No, el gusto y el placer es mío. No sé, había varios temas por ahí, no sé lo que quieras comentar, lo que quieras Me que hablemos. propusieron uno y no me puedo acordar. Me dijeron que ya se lo habían comentado Rubén Castellanos. Me habló de un tema y lo tenía en la mente y no lo puedo recordar. Trastorno bipolar, esquizofrenia, no Mm, sé, ¿qué más hay? adicciones, creo que ya lo tratamos, ¿no? Codependencia hablamos. Codependencia y adicciones es diferente. Es que hay que diferenciar si es una codependencia de tipo emocional o si es una cuestión, vaya, lógicamente, de una cuestión adictiva a las sustancias, ¿no? Puede ser bulimia, puede ser trastorno de la alimentación Pero que va también con la teníamos anorexia. lo de la esquizofrenia. Vamos a tratar lo de la esquizofrenia, ¿le parece? Como ustedes, Sí, eso me encantaría, me gustaría mucho tratar ese tema. ¿Ok? bien, Bueno, le agradezco mucho, doctora Roxana. al ¿Quiere contrario, despedirse del público? claro que sí, gracias a los radioescuchas y nuevamente gracias por la invitación y pues nos vemos.